Mi invitado de hoy es Pablo Dors, sacerdote, escritor y un gran conocedor y practicante de la meditación. Se graduó en Nueva York y estudió filosofía y teología en Roma, Praga y Viena. En 1991 fue ordenado sacerdote y en el 2000 empezó una trayectoria como novelista y ensayista con las ideas puras, andanzas del impresor Zollinger, entusiasmo y acaba de publicar Los Contemplativos. Entre sus ensayos destaca Biografía del Silencio, un libro maravilloso sobre la meditación del que hablaremos hoy en detalle. Antes de continuar, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico, recibirás, además de los episodios, una selección de los libros y podcasts que he leído y escuchado durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. En vez de empezar con el despertar espiritual de Pablo, del que luego hablaremos, vamos a empezar con su despertar como escritor y con una anécdota bastante curiosa. A los 13 años empieza a escribir cuentos y relatos, pero al entrar en el noviciado para ser sacerdote con 20 años, decide quemar su obra para desprenderse de esa etapa y empezar desde cero. Pero no consigue quemarlo bien, porque aquello no prende en condiciones y además, y lo mejor de todo, es que encima tenía copia de todo. En realidad, es verdad que la literatura o la escritura ha sido mi primera vocación, es decir, aquello a lo que quise dedicarme desde muy, muy joven. Yo creo que jugó un papel muy importante los libros de Hermann Hesse, que yo empecé a leer pues, con 14 años, ¿no? Y yo recuerdo que con 15 años ya me compré las obras completas de Hermann Hesse y las fui leyendo sistemáticamente, ¿no? Y llama la atención de que tan jovencito, ¿no? Pero antes incluso, todo empezó con un fraude. Todo empezó con un fraude, con una impostura, porque en el colegio donde yo estudiaba, que se llama el Colegio de Crowley, hacían un concurso de poesía y otro concurso de cuento para niños de 6 a 10 años y de 11 a 14, o algo así, ¿no? Y entonces mi hermano tenía 8 años, tenía 11, y yo decía a mi hermano, vamos preséntate con este cuento y con esta poesía al primer nivel, y yo me presento con mi cuento y mi poesía al segundo nivel, ¿no? Y entonces lo gané los 4. Y entonces, pues como entendí que eso era lo mío claramente, ¿no? O sea, y luego efectivamente con 19 años me vino una vocación religiosa muy, muy poderosa, muy fuerte, ¿no? Y de alguna manera un poco pues, ingenua, ¿no? O sea, entendía, bueno, ingenua y también profunda, porque también tiene su sentido, ¿no? Entendí que, bueno, pues que tenía que hacer un corte con esto y dedicarme pues plenamente a Dios, ¿no? Y sentí, como acabas de recordar, pues que tenía que quemar mis apuntes, no tenía pues muchos cuadernos, y incluso ya tenía algún intento de novela, ¿no? Pero efectivamente tenía copia de todo, o sea que realmente era una vez más una impostura, y se ve que no quería renunciar del todo a lo que había sido pues mi pasado, y en el fondo nunca renuncié a ser escritor. Creo que ahora mismo, que tengo 60, es cuando siento que estoy en disposición de dejar eso. Uh-huh. Y en cuanto a la escritura, ¿para ti los libros son descubrimientos o los inventas de alguna manera? ¿Eres más un jardinero que va descubriendo qué va saliendo, qué libros aparecen? ¿O eres más un arquitecto que planifica perfectamente lo que va a escribir? Pues los dos arquetipos son muy bonitos y me identifico con los dos. O sea, es decir, yo llevo un diario desde no sé, hace 40 años. Tengo un montón de cuadernos, ¿no? Aquí detrás mío hay unos cuantos. Y entonces las historias van saliendo del diario, las historias, ¿no? Y realmente no escribo para comunicar, es decir, sino que más bien escribo para comprender por qué escribo, ¿no? Para comprender la vida, en definitiva, ¿no? Es decir, que para mí la escritura no es tanto un acto de comunicación, algo que ya sé y que transmito, sino un acto de revelación, algo que escribo y me lo encuentro, ¿no? Escribes para encontrártelo, ¿no? Para comprender, ¿no? la vida, ¿no?
Y entonces hay una fase, evidentemente, de jardinero, donde vas plantando y vas en tu diario pues buscando, ¿no? Porque lo difícil no es escribir, lo difícil es encontrar aquello sobre lo que tienes que escribir, que casi nunca coincide con lo que tú crees que tienes que escribir, ¿no? Porque una cosa es lo que la mente te dice, otra cosa es lo que te pide el alma, y eso es lo interesante, ¿no? Obedecer al alma, ¿no? Pero luego yo soy muy arquitecto, es decir, que para mí lo más importante de las historias, de los libros, es la arquitectura, ¿no? Mucho más que la redacción. O sea, una vez que tienes el constructo, que tienes el entramado, ya todo sale más fácilmente, ¿no? Pero sí, hay que construir y también ser flexible con esa construcción y reconstruirla permanentemente. Eso sí. A ver si resuena algo contigo este párrafo. Esto es un párrafo de un libro que se llama La guerra del arte, que es de Steven Pressfield, y que dice: el amateur cree primero que debe superar el miedo y después ya puede hacer su trabajo. El profesional sabe que el miedo nunca puede ser superado. Sabe que no existe tal cosa como un guerrero sin miedo, un artista libre de vergüenza. Lo que hace Henry Fonda después de vomitar en el inodoro de su camerino es limpiarse y marchar hacia el escenario. Todavía está aterrorizado, pero se obliga a avanzar a pesar de su terror. Sabe que una vez que salga a actuar, su miedo retrocederá y estará bien. ¿Te ves como ese... has tenido que hacer ese trabajo? He tenido que hacerlo, pero ya no estoy ahí. Ya no estoy ahí, ¿no? He estado ahí hasta hace poco, hasta hace pocos años, pero ya no estoy ahí porque en definitiva, ¿quién tiene miedo? Tiene miedo el ego, ¿no? O sea, decir que... Pero una vez que te has liberado, en buena medida al menos, ¿no? Pues sencillamente disfrutas, ¿no? O sea, decir que ya la escritura, igual que cualquier otra cosa, no se convierte tanto en un trabajo cuanto en algo que fluye, algo que te es connatural, ¿no? Y por tanto, si yo siento algún resquicio de temor o de alguna emoción que no sea bonita y que no sea... pues dejo de hacerlo porque esa cepa no es buena, ¿no? Esa cepa no es buena. O sea que ya no me esfuerzo prácticamente nunca a casi nada, sino que evidentemente hay cosas que tienes que hacer, tienes que coger un tren, pues tienes que salir una hora, no tienes que esforzarte a esa hora, no puedes salir cuando te da la gana, pero todo lo que depende de mí procuro no forzarme, sino más bien fluir, ¿no? Y también la escritura, y sobre todo la escritura. ¿Y cómo escribes? ¿Cuál es tu rutina? ¿Hay algo que repitas? Sí. Yo digo que la escritura es una vocación, es un oficio y es un estilo de vida, ¿no? O sea, vocación porque tienes que tener esa llamada. Yo la tuve desde muy, muy niño, seguramente porque en mi familia pues hay una tradición artística y literaria muy importante, por mi abuelo Eugenio Dors, pero también no basta tener la vocación, tienes que tener el oficio de ponerte todos los días, ¿no? Y no solamente el oficio, sino el estilo de vida del escritor, ¿no? O sea, que decir, tu mirada es la mirada del escritor, ¿no? Y eso, o sea, yo soy escritor siempre, no solamente cuando me siento en el escritorio, ¿no? A escribir, ¿no? Es decir, que la mirada es una mirada que de alguna manera intenta ver la profundidad de la vida para luego poder contarla y encontrar esa chispa que hace que un libro tenga interés y esté vivo, ¿no? ¿Y cuál era la cuestión? ¿Cuál era la pregunta en concreto? Un poco la rutina. Sí, la rutina, sí. ¿Cómo es? Pues si escribes a mano, si escribes... O sea, pues mira, escribo en primera instancia a mano, porque tengo mis cuadernos, ¿no? Y luego a partir de ahí, cuando veo ya que hay algo interesante, lo paso a ordenador y a partir de ahí voy trabajando continuamente, pues reescribiendo a mano sobre lo impreso y otra vez vuelvo a imprimir. Es decir, que las pasadas que hay que hacer por un texto hasta que sale publicado, pues son infinitas, son muchísimas, ¿no? Yo creo que como mínimo es una proporción de cada 100 páginas, 10 se publican, es decir, un 10%, como poco, ¿no? O sea que si publicas un libro de 500 páginas, has escrito 5.000. O sea, digo porque no sé, la gente que no escribe se lo imagina de otra manera, pero realmente es una tarea, pues como una relación personal que va pasando por muchas etapas, por muchas fases y demás, ¿no? ¿Y escribes por la mañana o escribes...? Escribo por la mañana, ¿Guardas sí. unas horas para escribir? Sí. Yo tengo una rutina que la respeto pues casi siempre, menos cuando viajo, que viajo mucho, pero y es que por mañana lo primero es una hora de meditación y luego yo digo la misa porque yo soy sacerdote, ¿no? Y luego ya me ducho y desayuno, ¿no? Y después me pongo a escribir, la escritura creativa, ¿no? O sea, un par de horas, o sea, más o menos
como de 9 a 11 o de 9 y media a 11 y media. Ese par de horas para mí son las más sagradas. Luego hago alguna parada de media mañana y ya allí, y después ya hago otras cosas más prácticas de correos electrónicos y otras cosas. Pero esas 2 horas matutinas son las sagradas para la escritura, sí. Me gustaría meternos ahora un poco en esa idea te he escuchado algunas veces decir, de aprender constantemente, ¿no? De aprender de los maestros. Muchas veces hablas de Franz Jalix como tu gran maestro. Uh-huh. Y me gustaría pedirte, si pudieras elegir una, ¿qué lección clave te ha enseñado? Es difícil porque son muchas cosas, pero quizá 3. No una, sino 3. Vale, 3. ¿No? O sea, la primera sería: todo lo que está tiene derecho a estar. Es decir, que frente a lo que no nos gusta, la actitud más sabia es permitir que haga su curso. No interrumpirlo o no. Si te molesta la espalda, pues tiene derecho a molestarte, ¿no? Y algo tiene que enseñarte. No tomes un ibuprofeno inmediatamente, ¿no? O sea, y la segunda sería escuchar, es acoger lo que se nos dice sin cargarlo con lo propio, ni intelectual ni emocionalmente. No, es decir, que para escuchar de verdad, pues hemos de procurar no meter lo nuestro, no cargarlo con nuestras emociones o nuestras ideas, ¿no? Tú me dices estoy triste, y yo pienso pobrecillo, está triste, pues ya lo he cargado emocionalmente, ya no lo estoy recibiendo en pureza, ¿no? Él trabajaba mucho el tema de la escucha, ¿no? Y luego la tercera sería: no hay herida, por profunda que sea, que una mirada amorosa no pueda sanar. O sea que realmente, porque toda su propuesta es una propuesta de redención de la conciencia, ¿no? Que sobre esto podemos hablar si quieres, ¿no? De la práctica de la meditación. Y entonces, como dentro tenemos muchas oscuridades, él propone que el amor, la mirada amorosa, sana, ¿no? O sea, y esto es algo que a mí me ha marcado mucho. Yo creo que esas, por decirlo así brevemente, esos 3 legados, pues serían los más decisivos para mí. Uh-huh. Sueles decir que el tema sobre el que pivota tu vida al final es la contemplación, es la meditación. Me gustaría entrar en detalle, entender un poco qué es la meditación para ti y cuáles son los frutos más importantes de meditar. Pues la meditación es una práctica muy concreta de silenciamiento mental y de quietud corporal. Y esta práctica meditativa es la que te permite tener un talante contemplativo en la vida, ¿no? Talante contemplativo significa que lo esencial para ti no es la reflexión ni la acción, sino precisamente la mirada y la escucha y la acogida de lo real, ¿no? Y cuando ya entramos en la acción y entramos en el pensamiento, empezamos a manipular la realidad, a no acogerla en pureza, ¿no? Entonces, digamos que la meditación es en orden a la contemplación, a la vida contemplativa, ¿no? Una vida que digamos que acoge la realidad tal cual es, ¿no? Y yo sentí una llamada a la meditación desde adolescente, prácticamente desde los 14 años, y luego pues no la cuidé de manera rigurosa durante mis primeros años de sacerdote, pero sí a los 40, a propósito de una crisis personal importante, empecé a cuidarla, o sea que llevo más o menos unos 20 años que se ha convertido en mi práctica espiritual fundamental. Y yo no creo que yo sea un gran meditador en el sentido de que yo alcance cotas o cimas de quietud o de silencio maravillosos y no. Pues sigo teniendo distracciones, sigo teniendo... sin embargo, veo muchos frutos, y aquí empalmo la segunda parte, veo muchos frutos, ¿no? O sea, yo ahora me siento un hombre muy libre, muy libre. Y me siento un hombre bastante desegocentrado. O sea que realmente no tengo, diría, casi ningún propósito personal, ¿no? Es decir, que estoy abierto a que la agenda me la construya las necesidades de los demás, ¿no? Y no mis propios proyectos personales, ¿no?
Evidentemente guardo espacios para, por ejemplo, escribir, ¿no? O sea, pero que eso es un proyecto personal, pero siempre tiene una intencionalidad, digamos, de cumplir tu propio destino y tu propia misión, ¿no? Entonces yo diría que el principal fruto es la paz interior, ¿no? Es decir, la ausencia de sufrimiento. O sea, yo no puedo decir que ya no sufro en absoluto, pero sí que puedo decir que sufro muchísimo menos y por lo menos llevo un par de años que sufro poco. O sea que pocas cosas me descentran, ¿no? O sea, hace no mucho, hace como 3 meses o 4, tuve algo, una noticia que me descentró durante 24 horas y me quedé muy sorprendido. Digo, joder, hacía mucho tiempo que nada me llevaba más de una hora que encajarlo, ¿no? O sea... Sí, hay un par de cosas que me gustan mucho cuando explicas, cuando hablas de la meditación. Una es cuando dices que es el camino más radical y directo a conocerse a uno mismo, ¿no? Y que no te puedes, a no ser que no te conozcas a ti mismo, no puedes ser tampoco, no te puedes querer, ¿no? No puedes ser compasivo con alguien que no conoces. Esa me parecía muy interesante. Y luego hay otra que tiene que ver con el tema de esa capacidad para poder vivir el presente, ¿no? Tengo aquí un párrafo de Biografía del Silencio que dices: esto es en esencia lo que enseña la meditación, a sumergirse en lo que estás haciendo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando duermo. Dicen que fue así como un gran maestro definió el Zen. Con este espíritu no es solo que se gaste menos energía en el desarrollo de una determinada actividad, sino que hasta sale uno tonificado de ella. El ser humano tiene el potencial de autocargarse en la acción, ¿no? Es muy interesante esa idea de energía, ¿no? Como hay actividades que te la dan, personas que te la dan y otras que te la quitan, ¿no? Y a veces cuando estás en esa sensación de estar en, como dicen los americanos, in the zone, ¿no? En la zona, cuando estás trabajando en algo muy presente, como eso no te quita energía, sino te la da. Me sorprende muchísimo cómo en el 2010 yo pude escribir una cosa así. Yo creo que de alguna manera Biografía del Silencio, igual que el resto de los libros, son textos proféticos. Es decir, que más que contar algo que has vivido, cuentas algo que vas a vivir, ¿no? Parece una broma, pero hay algo de esto, ¿no? O sea, en mi caso es algo sorprendente porque, por ejemplo, yo escribí en el 2008 un libro que se llama El amigo del desierto sin tener ni idea que 5 o 6 años después fundaría una asociación que se llama Amigos del Desierto, ¿no? Y que, es decir, que realmente hay algo misterioso, ¿no? en la vida, ¿no? Y cuando tú estás sintonizado, ¿no? Te sucede eso misterioso, ¿no? O sea, como si alguien dentro de ti supiera quién eres mucho mejor de lo que tú conscientemente sabes, ¿no? Bueno, ahí hay 2 cuestiones que planteas. Una, el tema del autoconocimiento y otra, el tema de la energía, ¿no? De la presencia, ¿no? En el tema de la energía, la presencia, yo sí que creo que la transmisión espiritual es fundamentalmente de energía más que de contenidos. Uh-huh. Es decir, que en esta conversación, por ejemplo, ahora mismo, mucho más importante que lo que yo estoy diciendo es cómo lo estoy diciendo y desde dónde lo estoy diciendo. O sea, y al final, dentro de un día o dos, quien lo escuche esto, a lo mejor no se quedan con las ideas, pero sí se quedan con la experiencia, con la impresión que causa, ¿no? Y creo que lo espiritual funciona así, funciona como y yo sí que experimento, últimamente sobre todo, que tengo mucha energía. O sea, que puedo desplegar una capacidad de trabajo muy grande, y no estar particularmente cansado. O sea, decir, por ejemplo, ayer mismo estaba en un retiro de 108 personas, ¿no? O sea, y recibí a 30 personas en un solo día. O sea, una locura. Es verdad que nada más 10 minutos cada uno, pero en otro momento me ha parecido pues insufrible, una cosa así, ¿no? O sea, imposible, vamos, ¿no? Y luego el tema del autoconocimiento, que me parece pues quizás la clave, ¿no? Porque muchas veces se dice, lo importante de la pregunta espiritual por excelencia es quién soy yo, qué soy yo, todo lo que tú quieras, pero digamos que en el fondo eso no lo entiendes hasta que no empiezas a responderte a esa cuestión. O
sea, no entiendes la pregunta, la dices porque crees que, porque la repites, porque repetimos lo que leemos o lo que escuchamos, pero lo interesante es realmente descubrir que somos esa pregunta. O sea, que lo interesante es mantener con serenidad y con la alegría la tensión de la pregunta, porque eso es estar vivo. O sea, la respuesta es la vida misma. Porque cuando pensamos en responder, pensamos en categorías intelectuales, teóricas, meterlo en unas palabras. No es eso, ¿no? O sea, el camino espiritual tiene mucho que ver con la práctica de los koan, del mundo del zen, ¿no? O sea, tú puedes estar 20 años, o sea, con un koan sin entender nada, hasta que de pronto lo entiendes y te das cuenta de que es una tontería, o sea, que realmente estaba ahí realmente desde el principio y que realmente, o sea, la cuestión fundamental es que no nos damos cuenta, no crecemos, no nos autoconocemos, porque creemos que es una cosa mental, que es una cosa que hemos de entender con la cabeza, ¿no? Pero justamente es quitarse la cabeza para entenderlo, ¿no? O sea, esto lo hemos leído y nos lo han contado muchas veces, pero es que es exactamente así. Es exactamente así, ¿no? Luego indagaremos en todo esto, porque sí que ahí, por aterrizar un poco esa idea de identificar qué somos, cuál es nuestra identidad profunda, luego entramos un poquito en eso, porque me parece uno de los puntos clave de todos los que sueles hablar, ¿no? Yo creo que sé que ahí está un tema fundamental. Pero antes de ir ahí, por entender un poco en la práctica de la meditación que estábamos hablando, ¿qué tipo de meditación haces? ¿Haces con un mantra? ¿Haces una meditación diferente? ¿Qué es lo que... ¿Cómo llegaste a la práctica que haces ahora? Yo he sido marcado por el libro El peregrino ruso, Relatos del peregrino ruso, que es un libro de la tradición ortodoxa, cristiana ortodoxa, de Rusia en definitiva, ¿no? Y que lo leí con 19 años, y a mí ese libro me ha acompañado y sigue en mi mesa de trabajo, ahora, 40 años después. Y sigo leyéndolo y sigo estudiándolo, porque de alguna manera el peregrino ruso es mi primer y verdadero maestro de oración, ¿no? Y todo lo que ha venido después, incluido Yalix, es un epígono o un glosador, ¿no? de eso, ¿no? De ese. Y efectivamente el peregrino ruso es un hombre que repite una jaculatoria, un mantra, ¿no? Y por tanto yo medito con un mantra, ¿no? Es verdad que la gente cree que un mantra es una técnica, ¿no? Pues igual que puede haber otras, pero en realidad desde la cosmovisión cristiana, que es en la que yo me inserto, ¿no? O de la que yo participo, en esa estela de conocimiento, el mantra no es simplemente una técnica, sino que es que lo que hay que descubrir es que el mundo está hecho de palabras, es decir, que el mundo está hecho de la mente. Entonces, hasta que no entras ahí, no lo descubres, ¿no? O sea, que el mantra no es una cosa simplemente que recitas, sino que es una cosa que luego escuchas y luego eres. Pero claro, esto es hablar muy rápido, ¿no? O sea, decir que llegar a ese descubrimiento de que realmente, o sea, tú no vas con un vehículo a una parte, tú eres el vehículo. Hay una idea que de alguna manera yo también la he descubierto hace unos años y que me gustó escucharla en tus palabras, que decías, no sé si venía de un maestro, pero lo hablasteis en una entrevista, que es ni la huida ni la resolución, sino la disolución, ¿no? La idea de que resolver problemas, bueno, está bien en algunos casos, pero no en lo profundo, ¿no? Y que al final no todo se puede resolver con palabras o con argumentos, ¿no? Cuéntanos qué significa esta frase y cómo pones ejemplos como que a la gente les pueda Claro. No, esto viene de mi maestro Franz Yalix, lo explica en el 5º tiempo de los 10 que tiene su libro Ejercicios de Contemplación, y él dice fundamentalmente que lo más habitual es que ante la sombra, ante lo oscuro, ante los problemas, pues tenemos dos actitudes fundamentales, que la primera es escapar, la huida, o la segunda es intentar resolverlo. Y resolvemos siempre con la cabeza y con la acción.
con la cabeza y con las manos, con la mente y con la ejecución, ¿no? Racional, O sea, y sin embargo, él propone la contemplación, ¿no? O sea, ¿y en qué consiste este asunto? Pues consiste en que con la mente podemos y con las manos, o sea, podemos resolver las cosas, ¿no? Y podemos resolver lo práctico. Por ejemplo, si tienes un problema en la fontanería de tu casa, llamas al fontanero o te pones tú mismo ahí a arreglarlo y entonces, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, pero los problemas esenciales de la vida no se pueden resolver, es decir, la mente y la acción no los alivian ni los hacen desaparecer. Por ejemplo, tú pierdes un hijo en un accidente, por mucho que pienses y que hagas, eso no se puede resolver. Entonces ahí es donde claramente tiene que entrar otro camino, ¿no? Y es el camino de la contemplación. Entonces ese camino lo que propone es no la resolución, sino la disolución de un problema. Significa que la mirada amorosa sobre algo oscuro, en este caso, por ejemplo, pues la muerte de un hijo, pues hace que ese veneno que tiene esa experiencia, ¿no? Y que te ha dejado pues tristeza, angustia, depresión, lo que sea, pues se vaya redimiendo, se vaya desapareciendo, ¿no? O sea, y bueno, es la propuesta contemplativa, en definitiva, ¿no? Sí, ahora volviendo un poco al despertar espiritual, hace unos meses entrevisté a Gonzalo Rodríguez Fraile y él ha sido además el que nos puso en contacto, que se lo agradezco mucho. Y Gonzalo me contaba cómo fue su despertar, ¿no? Cómo a los 30 y pico, después de haber conseguido prácticamente todo en la vida, pues él, como lo dice él, que dice que se cayó del caballo, ¿no? Y que se dio cuenta de que no era feliz y que toda la gente que había alrededor suyo, que también pues era gente pues multimillonarios, gente que realmente había conseguido muchas cosas, pero que tampoco lo eran, ¿no? Y es un poco, ese fue su camino. ¿Y cómo fue tu iniciación a la espiritualidad? ¿Cómo fue muy pronto? ¿Cómo fue ese momento? O sea, yo creo que yo he sido bendecido con un nivel de conciencia alto desde que era niño. Porque yo desde niño ya no me interesaban, no sé, los coches o el fútbol, lo que fuese, sino ya me interesaba la vida espiritual. O sea, yo me recuerdo como un niño muy devoto. No quiere decir que no fuese también muy mundano, que no me gustasen también muchas otras cosas, pero no sé, recuerdo ya leyendo sobre lamas con 14 años, ¿no? O sea, con una fascinación por Oriente. Y a los 19 años fue mi despertar. A los 19 años yo tuve, que lo relato en un libro que se llama Entusiasmo, que escribí hace, no sé, 5 o 6 años, o 7, que pues yo era un joven universitario, era un joven que estaba vinculado con un grupo juvenil de mi parroquia, y por tanto, en fin, era practicante, cristiano, católico, y tuve una noche del mes de diciembre del año 82, pues una experiencia de presencia, de presencia de Dios, de presencia de algo sobrenatural, ¿no? Claro, cuando uno habla de esto, pues la gente piensa, pues se ha rayado, está flipado, pero realmente no, realmente es lo más real de todo lo que he vivido en mi vida, lo único de lo que tengo certeza realmente, de que ha sido así, ¿no? Y desde entonces yo de eso no he dudado nunca, ¿no? O sea, porque fue incontestable, ¿no? Y tan incontestable fue que yo estuve 1 año y medio, casi 2 años, pues viviendo con una gran plenitud, con una gran felicidad. O sea, me sentía pletórico, ¿no? Entusiasmado, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Poseído por los dioses, ¿no? Y entonces para mí descubrir eso y querer dedicarme al sacerdocio fue todo uno. O sea, entendía que ¿por qué el sacerdocio? Pues bueno, pues que eso es lo que representaba. En fin, en mi mundo espiritual era ese, ¿no? O sea, y no me hice otros planteamientos diferentes, ¿no? Y luego ya tuve crisis, evidentemente, posteriormente sí que tuve pues, dificultades de todo tipo y como cualquier persona, pero fue ese momento iniciático muy, muy también caída del caballo. Y luego he tenido también, a lo largo de estos 40 años, después de aquello, algunas experiencias espirituales bonitas, pero ninguna tan poderosa y tan determinante como aquella. Los estoicos hablan de 4 virtudes clave para tener una buena vida: la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje. Hay un capítulo del manual de Epicteto que se llama Céntrate en tu deber personal, en el que explica que la sabiduría tiene que ver con centrarte en lo que haces bien y no distraerte.
Pablo siempre dice que lo difícil es ser uno mismo, llegar al territorio de tu identidad más profunda y desplegarlo. Es posible que este sea el sentido de la vida, y le he preguntado a Pablo cómo se encuentra esa identidad más profunda, cómo saber quién eres en realidad. Por cierto, al terminar la entrevista, cuando apagué los micros, Pablo había seguido pensando sobre este tema y me dijo que probablemente la mejor lección es encontrar primero lo que no eres. Yo tengo un lema personal que he repetido en algunas ocasiones, que es crecer y servir disfrutando, ¿no? Y los tres verbos, crecer, servir y disfrutar, son importantes, ¿no? O sea, crecer de cara a uno mismo, servir de cara a los demás, y el criterio para saber que estamos creciendo y sirviendo bien es si disfrutamos, es decir, si fluimos y estamos contentos, ¿no? O sea, es decir, que creo que el sentido de la vida es crecer y servir, disfrutando, ¿no? O sea, este es el sentido, al menos el que yo he encontrado, ¿no? Hemos vivido en una cultura, la cultura judeocristiana, occidental, en la que se nos ha enseñado a servir, a amar a los demás, ¿no? Se ha insistido mucho en esto, pero no tanto en el como a uno mismo, en el crecer, ¿no? Toda esta sensibilidad del crecimiento interior, del desarrollo personal, es algo bastante contemporáneo, ¿no? Es algo que nuestros padres nos enseñaban a ser buenos, pero no a crecer espiritualmente, ¿no? O sea, es decir, que el sentido de, no sé, de la vida de piedad, de ir a misa, de rezar, pues todo eso era para ser buenos, pero no para realmente pues tener paz, tener alegría, ¿no? ¿Y cómo? Me preguntas también. Pues yo creo que hay dos vías fundamentales que son compatibles y que yo creo que lo ideal es practicarlas ambas, que es la vía contemplativa, sobre la que hemos hablado ya un poquito, y la vía cognitiva, ¿no? O sea, la contemplación y la comprensión, o dicho más sencillamente, silencio y palabra, ¿no? O sea, que yo creo que la cognición, la palabra es la semilla es la palabra, lo dice el Evangelio tal cual, ¿no? La semilla es la palabra de Dios, ¿no? O sea, pero claro, el silencio es el terreno, ¿no? Te tiene que caer en un terreno bueno, ¿no? Entonces, la meditación, la interioridad es para cultivar ese terreno, para cuando caiga la semilla realmente pueda fructificar, ¿no? Entonces yo creo que si uno cuida los alimentos que mete en su mente, es decir, la vía cognitiva, y realmente deja espacio, tiempo para que eso se integre, ¿no? Pues entonces está preparado, o empieza a estar preparado para realmente crecer y servir, ¿no? Muy importante lo de disfrutar también, ¿no? Al final estamos muy acostumbrados parece que si no hay un sufrimiento, un esfuerzo, un tal. El otro día, una de las entrevistas que tuve con un publicista muy conocido, es Tony Segarra, él me decía, yo creo que la gente, en el fondo, cuando tiene un talento, hay muchas veces que no lo identificas, porque para ti es muy sencillo, para ti es algo que surge y sale solo, entonces, como no hay un esfuerzo detrás, crees que para todo el mundo va a ser igual, entonces no le ves valor, ¿no?, a eso que te sale de una manera sencilla, y a veces tendemos mucho a ir hacia un camino donde hay cierto esfuerzo, donde hay que esforzarse más de la cuenta para poder llegar, y luego perdemos lo que realmente había un talento. Sí, yo creo que hemos sido educados, no quizás por la ética protestante, ¿no?, al esfuerzo, ¿no? Y esto ha sido muy prestigiado, ¿no? Y yo por eso creo que es importante cuidar mucho las palabras, ¿no? Y a lo mejor más que esfuerzo, hablaría de entrega. Claro que hay que entregarse, ¿no? Y hablo mucho de disfrute o de placer, ¿no? Porque aún apunto con eso. O sea, para mí el disfrute es la comunión con la realidad. O sea, cuando tú estás unido, disfrutas. Y cuando estás separado, no tanto. Sí, hay un punto ahí también, el de la creatividad, ¿no? En ese disfrute, te he escuchado muchas veces hablar de que la creatividad, o sea, que solo lo nuevo tiene esa capacidad como de mover el alma, como esa idea de poder sacar cosas nuevas. O sea, en realidad este es un tema muy, muy bonito y muy profundo, porque claro, cuando hablamos de creatividad, muchas personas se sienten excluidas porque piensan que no son creativos, ¿no? Que no son artistas, ¿no? Asociamos
la creatividad con el arte, ¿no? Pero claro, y el arte lo reservamos a los así llamados artistas, lo que tienen ese don o esa... Pero sin embargo, cuando hablamos de creatividad, hablo de algo mucho más profundo que el talento artístico, ¿no? O sea, significa descubrir que todo está vivo y todo nos da alegría si participamos en ello de manera abierta y por tanto lo vamos recreando. Esta conversación misma está viva si la estamos creando en este momento, ¿no? O sea, que aquí hay creatividad en las palabras, está naciendo este discurso, está naciendo esta configuración de ideas, ¿no? Y eso es lo que hace que sea hermoso, ¿no? Pues esto que pasa claramente en la conversación pasa con todo en la vida, ¿no? O podría pasar con todo, pero no somos conscientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo es totalmente nuevo, ¿no? Siempre, ¿no? Vamos a darle ahora otro ángulo a esa idea de disfrute, porque aquí siempre, o sea, una de las claves de estos temas profundos es que normalmente hay un equilibrio difícil, ¿no? Entre una cosa y otra, porque aquí hay otro punto que es otro ángulo que me parece muy interesante. Esto es otro trocito de Biografía del Silencio que dices: este descubrimiento me ha llevado años de práctica de meditación, pero hoy sé, y lo digo con tanto orgullo como humildad, que conectar con el propio dolor y con el dolor del mundo es la única forma demostrable para derrocar al principal de los ídolos, que no es otro que el bienestar. Para lograr tal conexión con el dolor es preciso hacer exactamente lo contrario a lo que nos han enseñado. No correr, sino parar, no esforzarse, sino abandonarse, no proponerse metas, sino simplemente estar ahí, ¿no? Es algo que oigo mucho, la idea de ante cualquier decisión vital, mucha gente que siempre habla de la calidad de vida, ¿no? Yo es que tengo una calidad de vida, la calidad de vida, y la calidad de vida no es lo que te hace feliz, es lo que te hace, o al menos esa es mi impresión es que lo que te hace feliz es la aventura de la vida con todo lo que eso lleva, pero no es buscar esa calidad de vida en la que no hay dolor por ningún lado, nos salimos de todo lo que ocurre, ¿no? O sea, hay una sensación ahí. O sea, que la cosa no es simplemente estar bien, bienestar, ¿no? Sino realmente ser bien para los demás, ¿no? O sea, decir, para mí el criterio de una vida lograda no es tanto lo que entendemos habitualmente por felicidad, que lo solemos asociar al bienestar, cuanto lo que entendemos por fecundidad. Es decir, que un árbol cumple su misión de árbol y es feliz si da frutos y la gente come de esos frutos, ¿no? Es decir, que estamos llamados, por decirlo cristianamente, ¿no? O sea, a ser Eucaristía, a ser pan, a ser alimento para otros, ¿no? Y cuando realmente somos alimento para otros, eso es lo que da sentido y eso es lo que da felicidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no nos podemos entender sin los demás, ¿no? O sea, y porque de alguna manera todos estamos en función de todos, ¿no? Entonces, si tú eres fecundo y sirves a los demás se sirven de ti, ¿no? Significa que estás claramente en una visión integral, de que no estás separado, ¿no? Que tu felicidad no es independiente de los demás, ¿no? Yo lo veo por ahí, en fin, el camino de la plenitud, ¿no? Me gusta más esto, plenitud, que no bienestar, ¿no? Y luego también el bienestar tiene un problema, y es que, claro, está permanentemente amenazado, porque yo qué sé, aquí estamos muy bien, pero ahora viene el vecino y se pone a gritar y ya estamos mal, ¿no? O yo qué sé, o se pone a llover y se cae un tal y estamos mal. Es decir, que está permanentemente amenazado y por tanto es poco sólido, ¿no? O sea, decir que es mucho más sólido lo que he empezado diciendo de mi maestro, ¿no? O sea, pensar que todo lo que viene tiene derecho a estar. También el grito del vecino y también la lluvia torrencial. Y entonces, si tú lo vives así, entonces no depende de circunstancias externas, sino que realmente depende de tu convicción profunda, ¿no? Eso es, de eso se trata, ¿no? De descubrir que nadie ni nada externo a mí puede quitarme la paz, ¿no? Quería preguntarte también por los amigos del desierto, porque Ricardo Forcano me lo comentó varias veces y he estado con ganas siempre de sumarme a alguna de los retiros del grupo de Amigos del Desierto, y me gustaría que nos contaras qué es Amigos del Desierto, qué ha supuesto para ti. Pues es un milagro porque es algo que no estaba en mi proyecto de vida y sin embargo ahora mismo es una de las cosas que más energía y tiempo y no sé, ilusión me
me chupa, ¿no? Y me da también, ¿no? Pues es una asociación, es una red de meditadores. O sea que hace 10 años, vamos a hacer ahora el día 11 de febrero, vamos a hacer 10 años de la fundación de esta aventura, y pues es una escuela de meditación, ¿no? Desde la cepa del desierto, de los padres y madres del desierto, que fue la primera corriente espiritual en el cristianismo. Es una porque yo no pienso que uno puede iniciarse en el silencio de manera aséptica o de manera neutra, sino que es importante meterse en una escuela, en una tradición concreta, ¿no? Igual que uno no aprende, no sé, a hablar en castellano o en francés o en alemán, no aprende a hablar uno en general, sino aprende a hablar en una lengua concreta, en francés, inglés, alemán, lo que sea. Pues también en el silencio pues no aprendes esto en general o la interioridad, sino que aprendes pues en el budismo zen, en el sufismo, en la contemplación cristiana o en la escuela que sea, ¿no? Entonces nosotros proponemos la tradición cristiana, las formas, ¿no? del desierto, ¿no? Pero no pedimos confesionalidad a las personas. Las personas viene gente cristiana y viene gente no cristiana, o viene gente, digamos, practicante católica, y gente, la mayoría no son gente de iglesia, ¿no? Y sin embargo, pues ahí también están, ¿no? Y beben de estas fuentes que yo he ido, por mediación de mi maestro, pues frecuentando, conociendo y difundiendo. Entonces el propósito es pues la profundización y la difusión de esta tradición contemplativa o meditativa. Y cambiando de tema, o bueno, quizá no tanto, ¿cómo es formar parte de un consejo pontificio en el Vaticano? Bueno, es un cargo que tuve durante 5 años y que ya no lo tengo, y porque era por un quinquenio, y pues es bonito porque yo tuve el privilegio de que el Papa Francisco contara conmigo, ¿no? Como consejero cultural del Vaticano. Y bueno, lo que se hacía fundamentalmente, éramos 30 consejeros en el mundo, y bueno, pues nos reuníamos periódicamente para compartir pues todo lo que se estaba gestando culturalmente en nuestros lugares de procedencia, ¿no? Y para debatir los grandes problemas de la sociedad contemporánea, del mundo contemporáneo, de la Iglesia contemporánea, ¿no? Y ver si desde las aportaciones de la cultura pues podíamos ir arrojando pues luz, ¿no? Entonces pues es como un foro, ¿no? Donde de alguna manera pues te haces más cargo del milagro que es pues tener una macroestructura tan bestial, no sé cómo puede ser la Iglesia, ¿no? Que tiene comunidades por todas partes del mundo, y realmente tener criterios más o menos unificados ante tantísima pluralidad, pues es un verdadero milagro, ¿no? Entonces fue una experiencia interesante. Uh-huh. ¿Y crees que asistiremos a un cambio importante en las formas religiosas que han caracterizado Occidente? ¿Crees que hay algo...? Yo creo que sí, que se está gestando. O sea, no sé lo que nos llevará, porque todo depende de la bendición de los astros, ¿no? La bendición del espíritu, ¿no? Pero yo creo que no puede ser de otra manera, porque estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el mundo, ¿no? Y por tanto las religiones y también el cristianismo pues tiene que participar de ello, ¿no? O sea, podrá resistirse más o menos, pero antes o después. Es decir, que nosotros pues estamos todavía metidos en el paradigma racional, de la razón, ¿no? O sea, y se está abriendo paso pues el paradigma de la consciencia, que no es que sea un paradigma irracional, sino que es transracional, ¿no? Que lo incluye la razón pero la trasciende, ¿no? Y entonces y eso significa fundamentalmente que vamos a ver el mundo no tanto como algo exterior, ¿no? Como hemos visto hasta ahora, sino como algo interior, que lo tenemos dentro, ¿no? Que cambiándolo dentro se cambia lo de fuera. Y yo creo que lo que sí que va a pasar es que a lo mejor el cristianismo, la Iglesia, no será la fuerza espiritual hegemónica o única en Occidente como ha sido, sino que va a haber pues una confluencia de más o diferentes tradiciones espirituales, ¿no? No necesariamente sincretismo, pero sí un tiempo de síntesis, ¿no? Donde hoy tenemos acceso a todos los patrimonios espirituales de la humanidad, y eso es maravilloso. Eso no puede ser más que maravilloso, porque la verdad, la paz, pues no tienen copyright. Allí donde está hay que aprender y beber de ella, ¿no? O sea, que eso es... Y esto no significa que uno tenga que renunciar a lo propio, o sea, decir que
Mira, mucha gente me pregunta, pero ¿tú cómo sigues perteneciendo a esta estructura? Tal? O sea, yo digo, pues igual que pertenezco a mi familia. O sea, yo en mi familia no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero es mi familia y la quiero mucho porque me ha dado todo lo que yo tengo, ¿no? Y con mi tradición religiosa me pasa lo mismo. O sea, que yo puedo a lo mejor no estar de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Aunque lo fundamental sí, ¿no? O sea, porque lo fundamental es Cristo y cómo no estar de acuerdo con eso, ¿no? O sea, pero puede uno disentir, ¿no? Y sin embargo sentirse perteneciente, ¿no? Pero sí, yo creo que va a haber una transformación muy grande. Muy grande. O sea, que yo creo que, por dar un margen amplio, dentro de un siglo, esta iglesia de hoy que existe en el mundo no va a ser reconocible, creo yo. Muy bien. Pues vamos a irnos ya a las últimas 3 preguntas, que son 3 preguntas más rápidas para terminar, pero que puedes responderlas largo si quieres. La primera es saber cuál es el libro que más has regalado. Vamos a ver cuál es el libro que más he regalado. Pues quizá, es que no lo sé, pero quizá Los ojos del hermano eterno, de Stefan Zweig, es novelista austriaco. Esta novelita corta es un relato moral muy bonito y lo he regalado mucho. Quizás sea ese, ¿no? También he regalado mucho, no sé si es el que más, pero he regalado mucho El canto del pájaro, que es un libro de cuentos de Anthony de Melo, una recopilación de historias de distintas culturas y civilizaciones, que es un libro preciosísimo, ¿no? O a lo mejor El peregrino ruso, también lo he regalado bastantes veces. No lo sé, creo que alguno de esos 3 seguramente. Pondremos las notas en el podcast de eso. Si tuvieras ahora mismo a tu alcance al mejor profesor de algo, al número 1 mundial en cualquier cosa, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría aprender? Yo estoy muy focalizado en el mundo espiritual, ¿no? O el mundo de la conciencia, que se dice hoy, pero que en definitiva es lo mismo, ¿no? O sea, decir que, no sé, si estuviese vivo Ramana Maharshi o Yogananda Paramahansa, pues yo me iría con ellos, ¿no? O sea, decir que a mí lo que me interesa, más que la física cuántica o la literatura centroeuropea o cualquier tema que podamos buscar, pues me interesa la paz y me interesa la verdad y me interesa el amor, ¿no? Y entonces, pues quien viva en paz, amor y verdad, pues si pudiese aprender me encantaría, porque una cosa que sí que es verdad es que, bueno, yo sigo leyendo y sigo estudiando y sigo conversando con gente que me aporta mucho, ¿no? Porque me siento pues en crecimiento, ¿no? No pienso que ya todo se ha terminado, ni mucho menos, ¿no? Pues yo creo que gracias, Pablo. Creo que hemos tocado muchas cosas interesantes. Yo espero sumarme pronto a algún retiro de los de Amigos del Desierto. Y vamos a ir ya con la última pregunta, que tiene que ver con quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué. Pues tengo que ser sincero, pero la primera persona que me ha venido en cuanto lo has dicho ha sido Gonzalo, que lo has citado tú antes, ¿no? O sea, Gonzalo Rodríguez Fraile, pues es un señor que es millonario, ¿no? Pero no me viene su imagen, en fin, por su situación económica, sino porque creo que es una persona pues con muchísima luz, con muchísima sabiduría y no sé, pues me parece que eso es triunfar, ¿no? O sea, eso es tener éxito, ¿no? Y aparte que le tengo mucho afecto, la verdad. La meditación es algo así como una rigurosa capacitación para la entrega. De manera que no hay que inventar nada, sino recibir lo que la vida ha inventado para nosotros. Y luego, eso sí, dárselo a los otros. Los grandes maestros son, y aquí no hay excepciones, grandes receptores. Esto ha sido Intercambio Iónico, y si te ha gustado puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también tienes las entrevistas en vídeo en YouTube. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com
recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Ya sabes que puedes encontrarme en la plataforma X, en @IONCuervas con V y M al final, y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.